¿Y ustedes qué hacen en Tech? Hoy en día nos encontramos con profesionales de la tecnología aquí en El Salvador y nos encontramos primero con... Hola, yo soy Walter Morales, mucho gusto. Me desempeño como ingeniero de software en Softworks. Somos una compañía parte de Microsoft y AWS. Nos encargamos del desarrollo de infraestructura y cualquier tipo de aplicaciones. Y también soy embajador de Cursor en El Salvador. Tuvimos el primer evento hace poco tiempo, entonces quedan invitados para las siguientes ediciones. Y ahora nos encontramos también con... Mi nombre es Daniela Hueso. Soy líder técnico en Agora Partnerships. Estoy en un proyecto que está dedicado 100% a mujeres y a sus emprendimientos. Y al diario me dedico a estar supervisando tareas, viendo cómo crecer el proyecto, etc. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos con... Hola, soy Fernando Rodríguez. Yo soy líder técnico en JDK. Parte de mi cargo es supervisar el desarrollo frontend de las diferentes plataformas de la empresa. Bueno, la razón por la cual los he traído aquí es porque yo, a pesar de conocerlos a ustedes, sé que también han vivido muchísima experiencia en el ámbito laboral que los han formado y los han traído hasta la posición en la que están ahora. Entonces me gustaría que compartieran un poco de eso para que las demás personas puedan entender y aprender más sobre que el camino de tech no es fácil y requiere esfuerzo, pero al final vale la pena. Pues, o sea, tal cual como decir, mi experiencia empezó allá por el 2019, cuando con un amigo nos ofrecieron un proyecto pequeño de .NET. Yo no tenía prácticamente nada de experiencia en el ambiente de C Sharp, desarrollo orientado a objetos era muy poco, pero nos animamos, la verdad que le hicimos frente y nos fue tan bien, no económicamente, porque una plaza pequeña y cuando estás iniciando, sabes que vas a lo que vas en una plaza pesada, pero dentro de lo que cabe nos fue tan bien que la empresa lo terminó no comprando y entonces tuvimos la oportunidad cada quien de tomar ya caminos separados, siempre en el ambiente de .NET, pero así fue como iniciamos. Luego tuve el chance de trabajar aquí para el país alrededor de un año más o menos, un poco más de un año, y de ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar para empresas extranjeras, donde el ambiente es un poco mejor, el salario es un poco más alto, los permisos para gestionar, para estudiar, porque en ese momento estaba estudiando, incapacidades, enfermedades o solo PTO en general es mucho más flexible gestionar, pero también tiene la desventaja que ese ambiente más permisivo para lo bueno también es más permisivo para lo malo, que son lo que hemos sufrido bastante por acá, que son los despidos momentáneos, Cortes de personal. corte de personal, básicamente corte de personal, porque esa es la principal razón que te dicen cuando de verdad tienen que reducir presupuesto o cualquier cosa. Y toda su trayectoria fue siempre en .NET. No, la verdad que no. Quizás el inicio sí fue todo en .NET, más que nada en el desarrollo de .NET Core, que como se llamaba antes. Luego me moví a .NET únicamente, que fue cuando ya salió la versión 5 básicamente. Y empecé a trabajar un poco más con React, se me dio la oportunidad de ahogarme en el ecosistema de JavaScript con tanta cosa, Nest, Next, Express, React, un poquito de Vue. No me gusta que quede para el récord, pero dentro ahí es como ha ido mi experiencia. Ah, qué bueno. Yo la verdad no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando empecé también creo que tuve una oportunidad, fue la entrevista creo que más rara que he tenido, que yo estaba buscando trabajo, necesitaba trabajo porque problemas familiares, habíamos movido de casa y necesitaba dinero rápido. La entrevista fue a las 8 de la noche, estaba lloviendo y solo me tuve que poner una camisa formal para la entrevista y al día siguiente me dijeron que llegara. Y en la casa era una casa cualquiera, repleta de gatos, donde me pedían que fuera un desarrollador de WordPress, donde yo mentí que sabía WordPress. Entonces, no fue la mejor experiencia, pero me iba bien económicamente para poder ayudar a mi familia. Y creo que al final la necesidad es algo que nos mueve a nosotros para poder tomar esas decisiones. A pesar de que sea difícil, cuando lo ves en retrospectiva es, o sea, dices, todo esto que pasé para llegar aquí ha valido la pena. No sé si te ha pasado algo que has mentido en tu CV o has pretendido saber que sea algo. Creo que tenía más una experiencia cuando Walter mencionaba los beneficios de estar afuera con los de estar adentro del país.
yo tuve un salto, yo estaba trabajando en una empresa aquí de El Salvador, que ahí me dijeron, entras, a los 3 meses te damos aumento. Y yo, ok, suena bien. A los 3 meses puedo ir, pido mi aumento, lo justifico, lo que sea. No, no podemos. Va. Pasaron otros 3 meses. No, no podemos. Pasaron otros 2, 3 meses por ahí y me dicen, es que te acabamos de dar una MacBook. Sí, pero ¿y a mí qué? O sea, ¿por qué me justificas no darme La voy a ir a vender. Ajá, o sea, sabía que me lo hubiera puesto a mi nombre. Aparte, yo con eso ya dije, aquí no voy a crecer. Aquí definitivamente no voy a crecer. Traía una experiencia de un muy mal líder que pasaba 2 semanas sin revisarme los PRs y venía, ese era el líder de backend, venía el líder del proyecto y me decía, no estás haciendo nada. Y yo, órale, Sí. órale. Y recuerdo que en eso me salió otra oportunidad para una empresa de afuera y yo dije, me voy. Pero cuando presenté mi renuncia, se hizo, eso va más para los directores, no sean así. No sean así, por favor. Porque era una empresa pequeña. Sí. Yo presenté la renuncia y en vez de preguntarme qué pasó, porque yo presenté con todos los puntos por los que yo renunciaba, llamaron a todo el equipo, menos a mí, y a todo el equipo le estaban preguntando por qué es que yo estaba renunciando. Por... Sí, un poco profesional. Entonces me acuerdo que la persona a la que yo le presenté la renuncia me llamó y me dijo, ¿te puedes quedar por el mismo sueldo? Yo, no. ¿Por qué me voy a quedar? ¿Por qué? Te estoy presentando que tenés muy mal líder, tanto de backend, porque yo en ese momento estaba de backend como líder de proyecto, y me estás diciendo que me quede sin darme un solo dólar más. ¿Qué te pasa? Siento que lo tenés bien fresco todavía. Y eso que ya pasó hace bastante. Sí, es que creo que fue una experiencia que me marcó porque yo ahí agarré todo lo que yo no quería hacer. Llámese líder, llámese, si algún día yo pongo una empresa, yo no quiero ser esa persona. Y yo tuve la buena suerte que me fui para una empresa de afuera y la persona que era mi líder era una persona que no te voy a decir que no me regañó, porque me regañó, pero me regañaba desde un aprendizaje, desde un, sí, está bien, lo hiciste mal, no debería pasar, pero la vida sigue. Y ahora que yo soy líder, a mí me acusan de ser una líder muy maternal. Porque los protejo mucho, porque soy muy pendiente de ellos, porque me importa más que ellos estén mentalmente bien a que me vayan a entregar un trabajo. O sea, yo sé que capaz para la empresa no es lo mejor, pero... Nunca va a ser lo mejor. No, definitivamente no, pero son el equipo que más resultados da. Entonces, a mí me sirvió esa metodología, una metodología quizás muy maternal, pero es lo que yo aprendí. O sea, aprendí que se regaña desde la enseñanza, se tiene paciencia para la gente que no sepa mucho, y para la gente que ya sabe, sí hay que apretarla un poquito, pero no es a hacer... Hay que guiar más que regañar. Exacto. Y sí, o sea, esa experiencia me marcó mucho porque dije, ustedes son todo lo que yo no quiero ser. Y cada vez que yo me enojo con alguna cosa que hacen los que están bajo mi cargo, digo, acordate cómo es que a vos te trataron. Te trataron mal, pero después alguien llegó y te enseñó cómo es que había que tratar. Y estoy segura que donde sea que esté Víctor Martínez, si algún día llega a ver esto, te mando un saludo y un enorme gracias, porque me enseñó que hay cosas buenas afuera, y sobre todo en empresas extranjeras. Y él, porque trabajamos juntos ahí, puede contarle el lado malo de eso. Sí, fíjate que, bueno, ya voy a llegar quizá a eso. A mí me llamó bastante la atención lo que comentaste al principio, porque yo pasé por algo similar. Yo empecé a trabajar en 2021, si no me equivoco, en lo alto de la pandemia. Entonces, digamos que logré acabar meterme en el auge del trabajo remoto. Sí. Me encantó, la verdad. Pero me pasó algo bien curioso. Yo apliqué a una pasantía de React, porque justo coincidía de que me gustó bastante React de lo que yo empecé en la universidad, porque yo llevaba web a la parte de trabajo, y cabal me dicen, quedaste, que no sé qué, vaya, vamos a empezar con Vue.
No, y me acuerdo que les conté, Híjole, caballero. yo quería ya que me metieron a Vue y yo casi zafo, la verdad, porque no me animé, pero le hice huevos, seguimos. Y estuve cabal aprendiendo Vue, aprendí lo básico. Básicamente me orienté más a aprender lo básico del lenguaje de JavaScript que meterme de lleno en Vue porque yo sabía que no me gustaba. Y cabal, eventualmente pues me dieron chance de cambiarme a React. Esa transición sí fue un poco rara porque tenía yo un líder en ese momento que no le importaba mucho lo que hacía, sino que me dejaba, digamos que por mi cuenta, yo estaba aprendiendo, entonces no sabía yo cuál iba a ser lo mejor para enfocarme, no sabía yo cuáles eran en realidad las buenas prácticas que tenía que seguir, ¿verdad? Cómo podía yo meterme más en la idea del proyecto como tal, porque ni el proyecto me tenían, de hecho. Entonces ahí fue como, bueno, también conocí al gran Víctor Martínez y él pues también me recomendó por ahí en otros lugares y fue que me atreví a dar el paso porque dar el paso es lo que más cuesta, siento yo, Sí. más cuando ya estás entre comillas cómodo con algo, ¿verdad? Entonces si tienen la decisión, pues yo les recomiendo que tiren el paso, ¿verdad? Al final es un aprendizaje independientemente de lo que pase. Y ahí pues definitivamente me sirvió bastante porque siento que aprendí un montón, que tenía un líder técnico bastante bueno en lo que hacía. Él era bien llevadero porque era bien llevadero. El enfoque que él daba para las cosas es que él nos tiraba lo más complicado para él y él nos decía cómo implementarlo, cómo mejorarlo, cómo tocarlo y eso fue como lo que me fue a mí guiando a la forma en la que yo trato de trabajar ahora como líder, ¿verdad? Que es lo que mencionaba vos por ahí, que me quedé con eso, ya, hey, yo más que verme como líder, yo me veo más como una especie de mentor, más que nada para los programadores más juniors de la empresa, ¿verdad? No ser ese líder que te dejaba tirado, que te dejaba, mira, ándale cómo hacer para sacarlo, sino que, hey, démosle, veámoslo, y mira, yo te recomiendo esto, te recomiendo aquí, ¿verdad? Porque siento que es lo importante, ¿verdad? Para, más que nada, más cuando en el ambiente que es bien competitivo, que es bien estresante porque bien competitivo, siento yo que bueno tener apoyo en diferentes áreas. Y ahora llegando a esa que decías, en esa misma empresa que fue que trabajamos juntos, yo me recuerdo que trabajábamos y un día me pusieron una reunión, y justo había pedido permiso para irme a la universidad y bueno, me tuve que salir de la clase y me llamaron en la reunión y en el momento me despidieron. Y no me dieron justificación de por qué. De hecho, justo un día antes me habían dicho que todo el trabajo estaba bien, de que lo estaba haciendo bien, de que les gustaban las ideas que le daba. Entonces yo pues, al ser mi primer despido también, ¿verdad? Fue como bien choqueante. Y estando en la universidad, pues también fue como más el nivel de shock porque no quería yo romperme enfrente porque me daba pena. Entonces sí, eso quizás los despidos injustificados hasta cierto punto son algo bien yuca del ambiente. Sí. Lastimosamente, pues son algo que bastante. Y sobre todo en el ambiente remoto donde no tenés el amparo como tal del Ministerio de Trabajo como que te fuera a pasar Sí. acá, aunque sea un proceso burocrático, pero sabes que a algún punto puede llegar. Pero en el ambiente remoto y en los trabajos extranjeros, eso es lo más difícil, porque el papel de uno es contratista. No tenemos nosotros beneficios de ley, no tenemos seguro social, no tenemos fondo de pensiones, y el único respaldo es prácticamente el contrato que se firmó. Y así como se firmó de fácil, así de fácil es para romperlo también. Sí, y porque nosotros optamos por irnos a ese tipo de mercado es porque, o sea, el trato que se nos da aquí, aún con los beneficios de ley que deberíamos tener, no es el más adecuado. Claro. Y sí, creo que, así como tú mencionaste lo del liderazgo y que es lo importante sobre cómo hacer un lead, mi jefe actual me dio un consejo que es bastante válido y de hecho creo que indirectamente lo apliqué cuando yo fui líder de un equipo de QA. Él me dijo de que tienes que estar cómodo con personas cometiendo errores o contratar personas que te den la comodidad de que si se equivocan todo va a estar bien. Claro, o sea, van a haber personas con las cuales no vas a poder contratar porque no tienes esas habilidades técnicas y definitivamente no estén aptas para el puesto. Pero si ves que tienen potencial, se puede equivocar, pero es donde uno puede aprender y mentorearlos. Entonces, creo que eso sí es algo que muchas personas buscan hoy en día y es difícil para ellos tenerlo, porque yo antes de tener un trabajo de QA, yo estaba buscando con la necesidad de ser desarrollador de frontend y empecé con ese trabajo de WordPress
Y de ahí, pues, debido a situaciones inesperadas, tuve que seguir estudiando y pues me metí en call center. Entonces, horrible, no se lo recomiendo a nadie, a menos que sea para practicar inglés, es horrible. Pero me vi la necesidad de buscar trabajo de tecnología porque ya estaba harto. Y afortunadamente una ex jefa, que si Sofía Ávila, si estás viendo esto, te lo agradezco muchísimo. Saludos a Sofía. ella de entrada cuando me entrevistó, ella dijo, yo sé que este chico no tiene experiencia, no sabe nada de QA, pero le voy a ayudar, o sea, a pesar de que me haya tenido lástima en ese momento, porque probablemente se me veía que no tenía experiencia, me dio la oportunidad. Y no te imaginas las veces que me regañó ella para aprender, porque sí, o sea, teníamos un producto que era instalar sistemas en un servicio y pues para eso se le hacía casos de prueba y se le entregaban al cliente. Tener que aprender cómo escribir casos de prueba adecuados, cómo escribir flujos de sistema, cómo hacerlo de forma adecuada, cómo presentarlo, cómo llevar reuniones. No te imaginas las veces que ella me regañó, pero debido a eso, a pesar de todo, esa persona me formó a poder guiar a otras personas, y a pesar de que ella ha sido dura, ella lo hacía desde pues saber que tenía un potencial. Entonces sí, eso es muy importante, porque corregir solo por hacer sentir mal a alguien nunca va a llegar a nada y no te va a dar el resultado que querés. No. Entonces sí, definitivamente. Y lo otro, sí, los despidos. Yo afortunadamente después de eso, que tomé la decisión de irme a otra empresa, en ese momento empezaron a cortar personal y no le dieron justificación a esas personas de por qué. Al final absolvieron la compañía y pues solo fue como que, bueno, no tenemos más que ofrecerles. Y los despiden, y justo como ustedes mencionan, al ser solo por servicios profesionales, no tenés ningún amparo y solo esperas que tengas dinero suficiente, los ahorros, y las cuentas siguen viniendo. Entonces creo que eso es lo más difícil al momento de tener un trabajo remoto o en tech. Si estás jugando la vida siempre de saber si te van a reemplazar al día siguiente. La incertidumbre. Es la incertidumbre. Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿en algún momento les ha dejado de pesar eso, si me van a reemplazar o no, o si me van a despedir? Sí, creo en realidad que depende del nivel al que subí dentro de la empresa Sí. y tu capacidad como desarrollador, porque llega un punto donde, como escuchamos en los memes o hablando con tus amigos, mientras más subes en la empresa, más importante sos, entonces te cae más trabajo, más responsabilidad, y esa es tu recompensa. Pero al menos, eso te ayuda a forzar carácter. A forjar carácter, y también a que estés seguro que es más difícil que te reemplacen a vos que a tus compañeros, por decir algo, que al final no debería ser una comparativa que se realiza, pero así de fuerte en el mercado laboral. Sí. Y más en estos tiempos. Todo se mide ahora, todo se mide con métricas. Y eso creo que es algo que la productividad, al menos en diferentes áreas, tiene que no solo medirse por qué tanto producís, sino también ver otras áreas de cómo te sentís porque eso. Perdón que te interrumpa, no es lo mismo que vos digas, vaya, tenés que sacar una cantidad de tareas en el día, a decir, vaya, lo entregaste bien. O incluso no nos metamos en las empresas que te traquean todo lo que haces, ¿verdad? Que eso nada. Sí, no lo parece que te traquean la Que te traquean pantalla. la pantalla, que te ven si has teclado en X tiempo, te miden el tiempo que te tardás y te lo justifican. No. Sí, no, definitivamente. Sí, bueno, yo también tuve creo que eso pasa también cuando estás en servicios profesionales. Al final es la única forma que esas empresas tienen de asegurarse de que estés haciendo algo. Y donde utilizan La que eso. no tienen confianza en los empleados. La que no tienen confianza en los empleados, correcto, porque te ponen algún software, cualquiera, y a veces siempre te pueden dar una Mac, y la Mac ya tiene un software instalado, o una laptop Windows, y no te das cuenta de lo que están traqueando contigo. Te traquean los clics, te traquean las teclas que presionas. He visto situaciones donde a mí me pasó que yo estaba editando un documento, solo me levanté un día, creo que era en la noche, y me di cuenta que el cursor me lo estaban moviendo, y me di cuenta que había un software utilizando la computadora en segundo plano. Entonces son esas cosas que decís, no, ¿para qué? Pero también hay que también ser un poco justos. Hay algunas personas que se aprovechan de la confianza de la Eso es compañía. cierto. Entonces hay que llevar un balance. Si te están dando la oportunidad, no hay que agarrarle el codo. Sí. El codo. Sí. Dale, ¿qué vas a decir?
No, yo ahí te diría que hay un cierto balance entre la confianza y lo... profesionalismo también. Sí, porque ahí donde yo estoy son muy flexibles con el horario. Yo el año pasado terminé mi ingeniería y este año me metí a estudiar otra cosa. Gracias. Y ellos han sido como, dale, es tu horario. O sea, como vos digas, eso sí, por el cargo que yo tengo, si hay reus, lo siento, yo voy a tratar de que no te choquen las reus, pero si algo, lo siento. Pero es eso de que yo tuve una experiencia con alguien que tuvo 2 trabajos y aparte de eso estaba estudiando, entonces no daba. Esa pobre alma no daba. Y se le notaba y se le notaba y se le notaba. Y una vez, allá a los meses me contó y me dijo, yo tenía otro trabajo y lo dejé porque ya no me estaba sirviendo, prefiero dedicarme aquí a 100% a esto. Pero es esa flexibilidad de que él podía tener otro trabajo, no estaba cumpliendo, tal vez le faltaba seniority, porque yo considero que en tech sí puedes tener más de un trabajo, creo que 2 es el límite. Hay esta gente que tiene 3. No, eso me parece ya demasiado. Para mí el ideal es balance, el balance ideal es tu trabajo fijo y proyectos que vayas agarrando. Sí. Sí, o sea, para mí ese es el ideal en un programador, porque te vas a fundir. O sea, te vas a fundir Sí. y no vas a dar ni una ni en la otra. Sí, yo tuve la experiencia de que sí, justo como decís, agarré 2 trabajos y sí es lo más desgastante que puede existir en este mundo porque tener los trabajos, y los 2 trabajos tenían el mismo horario en el mismo periodo de tiempo, no es como que uno era en la mañana y otro en la noche. Entonces, y en los 2 trabajos, desafortunadamente era indispensable y era que no podía desaparecer, tenía que estar pendiente. Entonces, saber que tener que separar mi cerebro en 2 lugares a la vez es tan desgastante que incluso aunque trates de llevar una vida de tu propia vida personal, no puedes descansar, te sientes totalmente agotado. Entonces, sí, quizás mi recomendación, a pesar de todo, es si tienes otro trabajo, si tienes 2 trabajos, quizás por la necesidad, mira si puedes hacerlo, pero no lo lleves a un extremo, tal Sí. cual de que te dé un burnout o que te canses, porque al final tu salud es más importante y pues probablemente tienes personas que te quieren más y que no te van a juzgar si no puedes producir el dinero, lo haces por necesidad y todo, lo entendemos, pero lo mejor es dedicarte a proyectos en segundo plano, Sí. o a alguna pequeño freelance y todo eso y mantener tu trabajo personal. Porque sí, yo trataba incluso en un momento de tener 2 trabajos y dedicarme a hacer video y todo eso y no se puede. Y uno piensa que me falta organizarme con el tiempo y sí, pero también en qué momento uno descansa. Sí. Hay que darse el tiempo para descansar y ser honesto. Algo que quisiera preguntarles también, porque creo que muchas personas siempre tienen esa duda, es cómo puede llegar a conseguir un trabajo remoto sin caer en el error de que solo porque sea un trabajo remoto no quiere decir que sea bueno. Porque todo trabajo remoto, más en el proceso de reclutamiento, tiene red flags. Por darte un ejemplo, yo cuando en la necesidad de buscar un trabajo remoto, la empresa era de aquí, pero al final era remoto para mí, me facilitaba muchas cosas. En el contrato, al final cometí el error de darme cuenta de que había una cláusula de que yo no podía renunciar después de cierto periodo de tiempo porque me iban a cargar con una multa de una gran cantidad de dinero. Y pues el trabajo no era lo mejor del mundo, pero al final yo tenía que apretar los dientes y seguir. Y sí, o sea, el proceso de reclutamiento ese me daba mucho que desear, pero al final era la necesidad. Entonces sí, yo entiendo, la necesidad puede existir, pero también tenemos que tener el criterio para escoger lo mejor para nosotros. ¿Cuáles creen ustedes que serían como red flags que uno puede identificar al momento de meterse o aplicar a un trabajo? Yo creo que depende bastante y te puedes dar cuenta de un montón de cosas solo en la descripción del puesto. Porque si no tiene rango salarial, si dice literal y entre comillas salario competitivo, entonces sabemos nosotros que es mejor evitarlo. La mayoría de empresas caen en esa práctica. Entiendo yo que sea por temas de presupuesto y que en realidad no es un valor fijo, sino que es un rango y ese rango puede perder de la experiencia porque también hay desarrolladores y que cometen esos errores cuando están empezando a buscar trabajo, son sus primeras posiciones, donde
piden el límite superior siempre del salario, pero la experiencia no la da para poder pedir ese sueldo. Entonces, fijarte siempre bien en la descripción del anuncio, de la publicación del puesto, si te dice salario competitivo, si dentro de las tareas se dice que es un puesto para backend, pero entonces ahí te piden elementos de frontend, QA, que sepas de servidores, que sepas de routers, de red y todo lo demás. Entonces no están buscando todo el equipo de desarrollo. Están buscando el equipo completo, no están queriendo cubrir una plaza, sino que quieren que... el 11 del fútbol y hasta el... no, tal cual. Entonces hay que tener bastante cuidado con la descripción de los anuncios. Algo que recomiendo yo bastante es que cuando querés aplicar a un lugar, busques referencias. Hay una página que se llama Glassdoor. Sí. Ellos son pues un repositorio básicamente de experiencia que tiene otra persona, gente que ya ha trabajado en la industria, o incluso puede ser que en la misma empresa en la que vos estás queriendo aplicar y ya te da una idea, no exactamente al 100%, pero una idea de cómo puede ser el ambiente, cómo son las jefaturas, cómo son los distintos tipos de proyectos, y ya te da un poco más de movimiento, un poco más de experiencia para saber vos si te conviene o no te conviene. Sí, completamente de acuerdo que lo mencionas sobre lo del rango salarial. Incluso puede ser de que, al menos me ha pasado, de que a veces la posición en la que yo aplico o he aplicado no dice, pero el equipo de reclutamiento es abierto y te menciona el rango en el que estás. Claro. Entonces ahí ya puedes decir si te conviene o no y ellos te preguntan, ¿estás dispuesto a continuar en base a este rango? Y pues tú le dices sí o no y ellos pues no se molestan. Exactamente. Entonces eso creo que habla muy bien de la empresa. Y también, o sea, si ellos no lo dicen, no se vean como en la pena o en el miedo de decir cuál es el rango salarial o el presupuesto que ellos tienen para esa plaza, porque al final es su trabajo que están entregando y pues pregúntenlo, creo que es lo mejor que pueden hacer. Y esta creo que es la consejo que todos dan de manual, de inflarse. A veces, o sea, también uno tiene que ser consciente, o sea, Sí. Mi recomendación a veces para poder obtener una mejor oferta es que apliquen en diferentes sitios a la vez, al menos si tienen diferentes procesos corriendo. Muchas empresas te preguntan si estás aplicando en otro lugar y cuando les dices que sí, ellos a veces hasta se apuran y de hecho hasta te preguntan cuánto te están ofreciendo o les puedes decir, ya me ofrecieron algo aquí y estaba pensando en aceptarlo. Sí. Ellos no lo ven mal. No, la sinceridad es bastante importante en este tipo de proceso. Y también, tal cual mencionas, a mí me ha pasado que he estado aplicando a bastantes lugares, no en ese momento, pero he aplicado a bastantes lugares y hay unos que a día de hoy todavía no me contestan y el proceso está pendiente, en teoría está pendiente. Hay otros lugares donde 2, 3 entrevistas a lo largo de una semana, 2 semanas y ya contratado. Entonces, siempre es bueno tener un poco de opciones, pero ser sincero a la hora de hablar con los reclutadores, así como la sinceridad y la puntualidad y la responsabilidad la esperan de nosotros, también nosotros hay que esperar la de ellos. Sí. Con eso que va a decir de la sinceridad, yo hice un proceso de contratación el año pasado. Contraté a alguien, saludos Sergio, que nos escribió, nosotros no habíamos terminado de hacer las entrevistas, de hecho él fue la primera entrevista, teníamos un bloque de entrevistas que hacer. Nos escribió y nos dijo, miren, yo soy muy interesado en trabajar con ustedes, pero tengo esta oferta. Yo quiero saber si continúan el proceso y los espero a que ustedes terminen y lo que sea, o me voy yo con ellos. Entonces nosotros dijimos, no, Sergio es de los mejores candidatos, entonces puede ser polémico, pero en ese momento dijimos, no, Sergio es de los mejores, cerremos ahorita el proceso y quedémonos solo con los mejores que hemos entrevistado y ahí salió Sergio. Entonces, ese proceso de sinceridad tanto agilizó para nosotros, porque para quienes hayan hecho entrevistas, es un proceso muy cansado. Sí. Tanto para la persona que está siendo entrevistada, para quien está entrevistando. No tiene nada que ver, pero cuando yo hice entrevistas, yo no tenía tiempo para nada. O sea, yo no tenía ni hora de almuerzo. Sí. Porque van seguidas, y es 1 hora por candidato, y no te puedes ni levantar porque tenés que tener la misma energía para el que tuviste el anterior, la tenés que tener para este. No, es tema aparte. Vamos a hacer otro podcast de eso. Sí, también me tocó entrevistar a personas y ha sido un proceso agotador. Es demasiado agotador. Salís hasta sin poder hablar en el pasado, con ese ardor de garganta, con ese cansancio físico que pasa.
Incluso, bueno, a nosotros nos pasó que estuvimos en un proceso también de contratación hace relativamente poco. Y eso es más para que se vaya sabiendo, ¿verdad? O sea, no se preocupen si alguna vez les toca un live coding, ¿verdad? Y les da problemas. No te cargue el Inter, ponete la compu está más lenta de lo habitual, ponete, puya, blanqueé bien feo, ¿no? O sea, comuníquense, al final para eso estamos, ¿verdad? Sí. No te estamos criticando, bueno, quizás sí, no te estamos criticando, pero también nos interesa saber vos cómo lo trabajás, ¿verdad? Cómo te comunicás, cómo debugueás en todo momento, ¿verdad? Incluso en ese ambiente. Que seamos sinceros, a veces las entrevistas son más difíciles que el puesto. Sí, definitivamente. De hecho, perdón. No, dale. Eso que dice Miguel de saber que aunque te blanquees en el proceso, hay gente que me quedaba en blanco, o sea, porque yo entiendo, yo he estado de los dos lados hoy. Y ahora se entienden un montón de cosas cuando ya estás en el otro lado. Entonces es bien importante saber cómo actúas vos cuando algo no lo sabes, porque yo no espero que lo sepas todo. Yo espero que sepas actuar cuando no sabes hacer algo, si me estás mintiendo, porque hoy ya sé que se nota cuando estás mintiendo, si me estás diciendo solo para alargar o solo tratas de decir, mira, no sé, pero creo que si hago esto puede ir por aquí, o creo que si me voy por aquí podemos resultar en eso. Entonces, bueno, al menos yo no lo consideré 100% importante que me respondieras todo bien, pero sí me importó saber cómo entrabas o actuabas en un proceso de crisis. Eso para mí fue bastante importante. Sí, no, de hecho a mí me ha pasado, creo que en un proceso que estuve de entrevista, no me acordaba de algunos problemas que me pusieron de live coding, y de hecho incluso los evaluadores fueron honestos, que pudiera yo buscar con tal de que yo supiera leer problemas, entender el problema y aplicarlos. Hasta eso, porque al final buscar en Google es una habilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, incluso mostrar esa iniciativa de Ser programador es cómo redactar la búsqueda, qué es lo que buscas vos. Si estás entendiendo el problema. Si entendés, todo eso. En realidad la mayoría de entrevistas se resumen a tu acercamiento a resolver los problemas. Sí. Entonces creo yo que dentro de los tantos tipos de entrevistas, que sean entrevistas técnicas que solo son preguntas aquí y allá, live coding, o que te den un ejercicio y te lo llevas vos para la casa y te dan 2-3 horas para hacerlo, depende más cómo puedes solventar lo que no sabes y cómo puedes aplicar lo que ya sabes. Por ahí es donde va el camino. Y también las entrevistas estas que son demasiado cerradas en las pruebas, que te vamos a dar 1 hora y no puedes buscar nada y tenés que usar solamente esta herramienta y no puedes desviarte de ese camino. Un protractor, por ejemplo. Sí, básicamente tendrías que huir de ahí, porque si sabes que en tu día a día definitivamente vas a usar Google para buscar, vas a encontrar referencias de problemas que ha tenido otra gente y que vos sepas adaptar ese contexto a tu contexto, es sumamente importante. Es el día a día de la programación, de los desarrolladores. No entiendo yo por qué habría que limitar al candidato. Incluso ahora con la CIA, ¿verdad? Exactamente. Sí, de hecho mi jefe me ha hecho bastante hincapié de que si esa herramienta te ayuda a ser más efectivo, para él es mejor, porque al final puedes completar tu trabajo y no es como que él me vaya a premiar con más trabajo, sino que al final es un servicio lo que ofrecemos al final como programadores, y si al final al cliente le podemos producir más, el cliente va a estar satisfecho y va a existir la posibilidad de que siga con nosotros ese cliente. O sea, al final... Incluso a nivel personal, perdón que te interrumpa. No, vale. Ganas más tiempo personal apoyándote en lugar de dedicándote y cerrándote a eso. Sí, entonces sí, siento que a veces las empresas sí no deberían de poner como un tabú de utilizar IA es malo o que te revisen si estás utilizando IA. Siento que al final, claro, tienes que ser consciente de que tienes que saber lo que está colocando la IA en tu código, de entenderlo. Eso es muy importante. Sí. Entonces, quizá otra cosa que también mencionaría sobre como proceso de entrevista es que si tiene demasiadas entrevistas, ese proceso es como extenuante, que primero una entrevista con recursos humanos, después un examen técnico, después una entrevista con el contratador, después con otro manager, después que hasta con el CEO, o sea, por poco, o sea, son demasiado, creo que compactar un poco el proceso y de solo determinar, creo que bien fácil puedes determinar con una persona exacta para el proceso, para el puesto.
Entonces, eso es algo que es muy importante. Al final puede ser el proceso que tiene la empresa, pero es algo a considerar. Ahora, para ir cerrando todo esto, quizás la incógnita que nos queda es cómo poder llegar a conseguir ese trabajo remoto que muchas personas ansían. Y creo que lo podemos dividir en 3 puntos importantes. Entonces, comenzando contigo. Fíjate que yo diría que si estás buscando un trabajo remoto, definitivamente lo hagas afuera. Y para hacerlo fuera, cierto nivel de inglés es siempre requerido. Sí. Y siempre, ya sea te lo hayan enseñado cuando eres chiquito o buscas hacerlo ahora, hay plataformas que te enseñan, puedes ir incluso acá a ciertas academias de lenguaje, pero sí, el enfocarse en ese segundo idioma, si es que no se tiene, o incluso si se tiene, mejorarlo, practicarlo, aunque sea uno solito hablando, a que parezca loco, pero incluso todo eso ayuda, incluso Sí. viendo videos en inglés, viendo series en inglés, escuchando una amalgación distinta de acentos, porque al final vos no sabes a qué te va a ir a meter, no sabes con quién te va a ir a hablar, no sabes cómo te van a decir water, por ejemplo, te van a decir water, entonces no tenés que estar preparado, ¿verdad? O el inglés de los indios. O el inglés de los indios, Otro sí. video. Ajá. Dando los distintos. De diferentes programadores. Sí. Incluso diría, no tanto, pero quizá también estar adaptable a los distintos horarios que puedes llegar a encontrarte, porque ya de afuera no todos tienen, por ejemplo, las 4 de ahorita no son las 4 en todos lados, ¿va? No todos empiezan, no todos terminan. Sí, Entonces cierta independencia también, ¿va? con mi equipo de trabajo nosotros nos llevamos 3 horas de diferencia. Entonces, nosotros estamos 3 horas antes, ahorita son las 7 de la noche por allá. Entonces, si el equipo de trabajo es pequeño y el trabajo se puede distribuir en cargas equivalentes, digamos, no hay problema con que alguien entre antes y alguien entre después, porque así también haces el cierre al final. Entonces, lo que no terminó uno lo puede dejar completo el otro, porque termina después. Pero esa disposición de horario es algo que siempre te va a tocar. Sí, totalmente. Sí, de hecho, mi equipo de trabajo con el proyecto anterior en el que estuve tenía 3 personas que eran de la India y 3 personas que estaban en Estados Unidos. Entonces, unas personas cuando yo empezaba, ellos iban terminando. Sí, porque son como 12 horas de Sí, diferencia. entonces para ellos el IST, para nosotros era PST totalmente, pero Sí. saber que podías dividir la responsabilidad y estar de acuerdo con eso, porque si necesitas algo de esa persona, al menos puedes dejarle el mensaje y sabes que lo va a ver. Claro. Entonces, sí, eso es otra cosa muy importante, saber acostumbrarte a que vas a trabajar con múltiples personas. Entonces, listo, el inglés es muy importante. ¿Qué otra cosa que yo sé que también es muy importante para un trabajo remoto? El currículum. Sí. El currículum 100%. Como una persona que ha visto mucho currículum, te puedo decir que adornarlo. Yo antes adornaba mucho mi currículum. Cometí ese error de adornar mi currículum. Ya está en Figma, hice mi currículum una vez. Yo lo hacía en Canva. Hay unas reglas que se llaman ATS, Sí. que son esas normas que automáticamente descartan tu currículum. No va a llegar nunca a una persona, a un humano, sino que por pura que no acabo con las reglas, o sea, tu currículum no pasó. Entonces, lo primero es, ahora que tenemos la ayuda de ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, decirle, mira, ayúdame a hacer un currículum de esta norma, que cumpla estas normas. Otra cosa es no meterle tanto texto, porque los reclutadores no tienen el tiempo de leer tanto. Incluso también adaptar el currículum al puesto que andas buscando, Sí, y no tener uno general, sino que, hey, voy a aplicar, por ejemplo, a una plaza de Node, entonces enlistamos específicamente cosas que van relacionadas a eso. Exacto. Exacto. Incluso, pues yo lo automatizaría a tener un prompt que ya tenga todas mi experiencia, mis cosas que he hecho, y le digo, ok, quiero aplicar esta plaza, adapta mi currículum a esto, ya solo termino yo de adornar. Eso para mí es importante, no adornar tanto tu currículum, poner cosas, 2, 3 puntos y párale de contar, porque yo no quiero saber dónde estudiaste en el kinder, yo quiero saber qué has hecho en tu trabajo. Y una cosa que yo vi en TikTok, no recuerdo a quién, es que cuando vos te feliciten por algo en tu trabajo, hagas algo bien, lo anotes. Porque cuando vos vayas a una entrevista o querrás pedir un aumento y te digan justificarlo,
yo hice esto, yo hice aquello, yo he destacado en esto en mi equipo. Entonces, esas cosas, porque del día a día sí te olvidas. O sea, yo creo que si te felicitaron el mes pasado no te vas a acordar por qué. Entonces, el día que lo paras, ¿qué te pasa? Anótalo, y ya cuando querrás armar otra vez tu currículum para empezar a aplicar otro lado o pedir un aumento, ya lo tenés ahí listo. Entonces, para mí el currículum es vital. Ok. ¿Y vos qué opinas? Creo que te preguntaría antes de que pasemos a otro punto. Ajá. ¿Recomendarías que pusieran foto en el currículum? No, para mí, pero eso es muy subjetivo. No fue importante, cuando hice las contrataciones no fue importante. No me importa si sos estéticamente más bonito o menos bonito. O de necesidad, cosas así. Ese es el punto, porque es cuando, como somos como personas, vos ves la foto y empezás a hacer etiquetas. Sí. En cambio, vos ves un nombre y no sabes cómo es la persona, te enfocas más en lo que ha hecho, Sí. en la experiencia. Sí, al final es una hoja de tus habilidades y tienes que vender qué ganarías tú contratando a esta persona. Quizás lo que recomendaría es que coloquen la red de trabajo, al menos el LinkedIn. Sí, tal cual. Sí, no. Más importante. Definitivamente. Sí. E igual creo yo que depende bastante el sector, porque al menos nosotros que estamos en informática, desarrollo y demás, pues somos un poco más permisivos en la industria como tal que personas que están aplicando para posiciones de contabilidad, o sea, Claro. algo en el área financiera, donde ellos son un proceso tan burocrático que por no tener fotos lo pueden descartar, así como por Sí. tener fotos. Sí. En cambio, nosotros que estamos un poco más disponibles al cambio, que sabemos que el sector es cambiante a más no poder, entonces tenemos que evitar la mayor cantidad de sesgos que pueden existir en los currículos, básicamente. O sea, fotos, preferiblemente no, la información lo más concisa posible, redes sociales disponibles, Sí. y aquí vamos al último punto, que sería tu portafolio. Ujú. Y tu portafolio va de la mano con tu marca personal, Sí. que es algo Sí. que bastante gente lo deja en segundo plano, no se da cuenta, envía currículum, tiene entrevistas, pero queda descartada en el proceso. Y eso es porque, ¿cómo puedo garantizar yo que vos sabes hacer las cosas, además de la prueba, que sabemos que no es una ciencia cierta, sino es viendo tu trabajo anterior? O sea, no Ujú. necesariamente necesito ver el sistema completo que hiciste hace 3 años, 4 años, 5 años en la otra empresa, porque no es sobre eso lo que se trata, sino que vos puedas tener como mínimo una página, un dominio que haga referencia a tu nombre, a tu capacidad, y que puedas tener proyectos pequeños que vayan orientados a lo que vos estás aplicando. Si vos sos backend, por ejemplo, tener una página en la que vos puedas tener unas cuantas APIs disponibles públicas para poder consumir. Ejemplo sencillo, una API para hacer una conversión de moneda, para formatear un JSON, hacer cambio a XML, por ejemplo, o cuestiones así pequeñas. Es bastante importante, Sí. porque eso le da al reclutador e incluso a las personas técnicas que van a ver tu currículum después de los primeros descartes, si es que pasas, es que vos sabes hacer las cosas. Ujú. Y tenés experiencia y tenés una buena noción, porque al final construir tu propia página es sencillo, pero involucra bastantes tecnologías. Sí. Tiene frontend, tiene backend, tenemos sus proyectos, una sección de contacto. Entonces, con eso te ayuda bastante a posicionarte por encima de otros candidatos. Sí. Sí. E igual, yo he escuchado comentarios de personas que se encargan de hacer revisiones o entrevistas técnicas, ya después de las iniciales, si es que hay, con los procesos de recursos humanos, donde los candidatos son descartados porque la primera pregunta que te realizas es: ¿y en el tiempo libre en el cual no has estado trabajando, ¿Qué has hecho? qué has hecho? Definitivamente. Entonces, es una pregunta completamente válida. Y ahí es donde los programadores junior, o incluso un poco de los programadores mid ya entrando a senior, caen en ese error. Y es donde tienen que aprender a mejorar los procesos. Sí, correcto. Y a veces, de hecho, me pasó que para entrar a un proyecto a mí me hicieron una revisión de las redes sociales y social, o sea, también Sí. mantener una buena imagen corporativa o de profesional es muy, muy importante. Claro. Y a veces sí, creo que muchas compañías no se quieren ver involucradas por diferentes temas burocráticos, porque hoy se toma demasiado en cuenta pues el estado de las personas, y trabajar con una persona que incluso pues se le hace test psicológico y todo eso, Claro. saber si puedes mantener un hilo correcto o de publicaciones normales o que no se vean Sí. como que te disparen las alarmas, es muy importante. Entonces sí, trabajar tus redes sociales te puede dar a conectar, y creo que eso va de la mano con networking. Creo que en LinkedIn no importa si te mandas solicitud a alguien que no conozca,
es muy importante ver pues que estás conectando y creando una red. Sí. Alguien se va a dar cuenta de que a ti te interesan ciertos temas y por eso algunas personas te van a escribir. A mí me ha pasado que me han escrito muchísimas personas con diferentes ofertas y es debido a que has trabajado tu LinkedIn y pues cuando la gente te busca, apareces en sus búsquedas porque buscan páginas, keywords específicas. Sí. Entonces, eso también siento que es muy importante al momento de trabajar el aspecto de tu marca y también o cómo posicionarte. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y tu marca no se limita únicamente a lo digital, sino que también participar en eventos que haya cerca de tu comunidad, integrarte un poco más en espacios específicos al área en el que te desempeñas, por ejemplo, un grupo orientado a inteligencia artificial, un grupo de QA. Siempre vas a conocer a distinta gente, distintas opiniones, y eso te va a ayudar a vos a tener un repertorio más amplio de conexiones que van a ser útiles y que vos también puedes aportarle en algún momento. Porque a mí me ha pasado, me han escrito para plazas en las cuales yo no me desempeño, pero he podido referir a gente que conozco que sí lo hace. Entonces la presencia va más allá de solo saber manejar tus redes sociales, sino que conectar de verdad con la gente. No necesariamente necesitas ser amigos de toda la vida, pero que puedas mantener una conversación, que puedas dar una buena impresión y que puedas pues, mantener a lo largo del tiempo tu buena imagen y estar siempre al día con las tecnologías, te ayudaría un montón a obtener un trabajo remoto. Correcto. Bueno, les agradezco mucho su opinión y su experiencia que ha sido muy valiosa para todo esto. Entonces, quédense pendientes porque seguramente los voy a invitar más seguido a estas personas para conectarnos y contar sobre otros temas más importantes sobre el mundo de tech, porque todos merecemos tener un buen trabajo y también todos necesitamos una buena guía para poder ser el mejor senior que nosotros queremos ser en el futuro. Entonces, hasta la próxima.